sede en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Brevemente, CITED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y la red Envavio 100 es la red iberoamericana para la obtención de envases biodegradables de origen 100% natural, que tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo de envases biodegradables a partir de materias primas innovadoras y naturales para la industria de alimentos. Hoy estamos dando inicio a la tercera charla de este tercer ciclo de seminarios de la red de Mavio 100, y es un honor invitarlos a escuchar la disertación del profesor del profesor Walter Javier Sandoval Espínola. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría y un doctorado en microbiología por la Universidad Estadual de Carolina del Norte y un postdoctorado en biología química por la Universidad de Harvard. Es investigador principal del Laboratorio de Biotecnología Microbiana en FACEM. Entonces, muchas gracias, Walter, por esta charla, y cuando quieran, cuando gusten, pueden dar inicio, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar acá hablando sobre algunos de los trabajos que hacemos en el laboratorio. Esta charla decidimos hacer también con digamos, con las protagonistas del trabajo. Entonces, además de mí, también van a estar hablando las alumnas Sani Bogado y Jessica Jiménez, quienes son estudiantes del programa de iniciación científica y están trabajando en lo que sería la parte de fermentación para hacer ácido láctico con lactobacillus. Antes de iniciar, entonces, voy a introducir un poco acerca de fisiología microbiana y del interés detrás, digamos, y de los factores o sea, para tomar en algo que la humanidad viene haciendo hace miles de años, probablemente desde que existe, digamos, civilización. Entonces, por ejemplo, la generación de queso es un proceso fermentativo, la generación de vinos u otras bebidas alcohólicas también un proceso fermentativo, o también lo que sería la fermentación de otros alimentos. La generación de ácidos orgánicos también un proceso fermentativo. Ahora, entonces vemos que podemos utilizar, digamos, tecnologías de punta, como también o en procesos más empíricos para entender mejor qué ocurre detrás. Pero más allá de eso, también es importante al conocer qué sucede dentro de los procesos fermentativos, cómo podemos manipular y cómo podemos tener control de dichos procesos. Desde el punto de vista microbiológico, es muy importante tener en cuenta lo que sería desde el punto de vista del genotipo al fenotipo. Es decir, tenemos miles o probablemente millones de especies de microorganismos. Si pensamos, de hecho, en lo que sería la biosfera, es decir, la capa de la Tierra donde existe vida, se piensa o se estima que hay un número, imagínense un número 1 y 30 cero detrás. Es un número bastante grande y es el número de microorganismos que se espera que hay, digamos, en la biosfera. Y cada uno de estos microorganismos potencialmente tienen una capacidad metabólica distinta que nosotros los humanos podemos potencialmente explotar de forma biotecnológica. De ahí que es importante, por tanto, la capacidad de aislar los microorganismos, de poder cultivarlos en el laboratorio para así poder estudiar cuáles son sus características y también desde el punto de vista genético, si es que podemos, por ejemplo, secuenciarlos y predecir de repente lo que pueden hacer. Ahora, un gran problema en lo que sería la parte de microbiología es que no todos los microorganismos que podemos de repente aislar, o sea, que podemos identificar en una muestra ambiental, no necesariamente podemos cultivarlos in vitro o en el laboratorio, principalmente por nuestro desconocimiento de cuáles son sus requerimientos nutricionales. Ahora, sin embargo, podemos predecir lo que pueden hacer
en base a nuestros conocimientos genéticos, pero incluso acá también hay, digamos, huecos en el conocimiento, porque muchas veces si hacemos una secuenciación genética, puede ser de que aparezcan como proteínas hipotéticas o de repente ni siquiera somos capaces de predecir lo que pueden hacer. De ahí la importancia de hacer más estudios fenotípicos y bioquímicos para poder entender las capacidades de todas estas enzimas, ¿sí? Entonces, esta figura que está acá atrás en el fondo es, digamos, una parte de todas las rutas metabólicas que pueden hacer los seres vivos y obviamente no cada, o sea, no todos los seres vivos pueden hacer todas estas rutas metabólicas, sino una fracción de estas. De ahí que es importante también poder caracterizarlas para así también poder utilizarlas en procesos biotecnológicos. En todos los casos, sin embargo, vemos que es una cuestión de biotransformación, es decir, que tenemos un sustrato que se transforma en un producto mediante un biocatalizador, que son los microorganismos. Y es siempre una cuestión de flujo de carbón y energía o electrones. Bien, entonces, identificando y entendiendo las rutas metabólicas nos permiten predecir lo que pueden hacer los microorganismos y también, por tanto, ¿verdad?, controlar lo que pueden hacer y de esa forma aprovechar lo que pueden hacer estos. Entonces, como mencioné recién, todo bioproceso requiere un biocatalizador, que en este caso sería un microorganismo. En el caso de la generación de ácido láctico que San y Jessica van a hablarnos más adelante, va a ser, por ejemplo, Lactobacillus plantarum. Entonces, es un microorganismo que toma un sustrato y transforma en el producto en cuestión. Ahora, es importante y muy importante en lo que es biotecnología o procesos fermentativos, el desarrollo de procesos o lo que se conoce también como procesos upstream, que es básicamente optimizar los procesos, ya sea en términos de los parámetros fermentativos, por ejemplo, pH, temperatura, como también de repente lo que puede estar dentro del medio de cultivo, como por ejemplo el tipo de sustrato que puede haber ahí, el tipo de azúcar, la necesidad o no de utilizar, por ejemplo, suplementos nutricionales, etcétera. Porque todo eso, o mediante todo eso, nos va a permitir determinar la ventana de trabajo, ¿sí? Y la razón de esto es porque la misma fórmula no funciona para todas las especies, ¿sí? Porque si pensamos, de hecho, que de repente un paper vemos que se hizo con E. coli, por ejemplo, y pensamos utilizar las mismas características de fermentación en lactobacillus, imagínense, ¿sí? Vemos que E. coli, por ejemplo, es, en términos de filos, es un proteobacteria y tenemos que lactobacillus es un firmicutes, o sea, están en filos distintos. Es decir, hay más diferencia, por ejemplo, entre un E. coli y un lactobacillus que un humano y una hormiga, por ejemplo, ¿sí? De ahí la importancia de hacer estos procesos de lo que sería upstream o desarrollo de procesos para entender bien los requisitos nutricionales y los requisitos también fermentativos para obtener la mayor cantidad del producto en cuestión. Ahora, en el caso del lactobacillus, que enseguida vamos a escuchar mayor detalle, vemos que la generación de ácidos, por ejemplo, también está asociada a la generación de energía, como les voy a mostrar enseguida, por lo que queremos, por tanto, optimizar las condiciones del crecimiento del microorganismo para que así también eso sea concomitante con la generación del ácido láctico. Ahora, cuando pensamos en términos de modelos energéticos de los distintos microorganismos, podemos, como recordarán, pensar de repente en modelos heterotróficos o autotróficos. Heterotróficos nos referimos cuando utilizan solamente carbono orgánico y autotróficos cuando es de una fuente inorgánica. Ahora, en procesos fermentativos típicos como el caso de la generación de ácido láctico, es un proceso principalmente heterotrófico y como digo recién, sería la utilización de carbono orgánico como por ejemplo azúcares. Entre las rutas metabólicas heterotróficas más comunes tenemos, por ejemplo, la glicólisis, donde el principal producto sería ATP y también piruvato. Luego, el piruvato de por sí, que tiene 3 carbonos, es el punto de partida para otras rutas metabólicas, ¿sí?
Y ahora es muy importante también resaltar el hecho de que en la mayoría de los casos en los que existe decarboxilación de piruvato, tenemos que un máximo de 66% del carbon mol o del carbono total va a ser recuperado en forma ya sea de biomasa o productos, porque el 33% restante se pierde en la forma de dióxido de carbono, a no ser que sea un proceso de repente que se conoce como homofermentativo, donde todo el carbono va a ir exclusivamente a la generación del producto o biomasa. Entonces, estas son algunas posibles rutas digamos, rutas heterotróficas fermentativas. Entonces, tenemos el glucosa que va a piruvato y luego puede ir, por ejemplo, a etanol o puede ir a acetilcoenzima A o lactato, por ejemplo, que tenemos en este caso la generación de dos lactatos. Y también puede ir, por ejemplo, ya en el caso de respiración oxidativa, que no es el caso, por ejemplo, de generación de ácidos orgánicos, pero también puede ir la generación acá de más energía, pero también dióxido de carbono. Pero ¿qué es la fermentación propiamente, verdad? ¿Qué es fermentación sensu estricto, verdad? Entonces, fermentación es una forma de generación de energía por los microorganismos. Es básicamente la generación de energía por fosforilación a nivel de sustrato, es la forma que se lo conoce, a diferencia de fermentación o en generación de energía por fosforilación oxidativa, que sería la típica respiración que hacemos nosotros mismos. Entonces, si bien como mencioné hace rato, al pensar en la palabra fermentación, pensamos en algo que de repente es muy antiguo, ¿verdad? Una tecnología empírica que realmente los humanos usamos de forma, probablemente de forma accidental, para preservar alimentos. Incluso es muy interesante, o sea, si pensamos en el hecho de que hay otros animales, aparte de los humanos, que consumen, por ejemplo, alimentos fermentados, ¿sí? Si una fruta, por ejemplo, se cae en el suelo con alto contenido de azúcar, es probable que también pase por un proceso fermentativo donde su azúcar se transforma, por ejemplo, en ácidos orgánicos como también en etanol. Entonces, es una cuestión muy interesante desde el punto de vista, digamos, biológico, ¿verdad? Nosotros, obviamente, desde el punto de vista biotecnológico, estamos interesados en dirigir esta transformación en las sustancias que nos interesan, ¿sí? En el caso de hoy va a ser ácido láctico, pero también puede ser, por ejemplo, además de los alimentos que mencioné anteriormente, también podrían ser, por ejemplo, la generación de alcoholes para, por ejemplo, biocombustibles o incluso, ya si hablamos de biotecnología más, la parte biomédica, ya también, por ejemplo, en medicamentos. Para nosotros es también, por tanto, muy importante entender los agentes causales de estas biotransformaciones, es decir, qué microorganismos hacen esto y cómo hacen eso. Como mencioné hace rato, la razón de esto es porque queremos tener control del proceso para asegurar que se reproduzca una y otra vez en las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿cómo garantizamos este mismo proceso, verdad? Justamente conociendo al biocatalizador y conociendo también cuáles son las condiciones óptimas de fermentación, que es lo que mencioné hace rato, lo que sería el desarrollo de procesos o procesos upstream. Bien, entonces, cuando analizamos, por ejemplo, un microorganismo, podemos analizar desde el punto de vista cinético, ya sea su crecimiento, que esta figura que está acá es una típica curva de crecimiento donde tenemos la fase inicial, la fase lag, la fase exponencial, estacionaria y luego finalmente la muerte celular. Ahora, generalmente también el crecimiento celular está acoplado a la utilización de los sustratos, es decir, a medida que las células crecen, el sustrato es utilizado generalmente, o mejor dicho, en las condiciones óptimas, todo el sustrato va a ser utilizado, porque de lo contrario, si no es totalmente utilizado, significa que hay algún tipo de limitancia o limitación en el medio de cultivo, lo que imposibilita al organismo, al microorganismo seguir creciendo. De ahí justamente la importancia de poder entender cuáles son los requisitos nutricionales de ese microorganismo. Si hay que agregar algo más para que continúe realizando esa biotransformación. Y en todos los casos, tenemos que esta es la ecuación general, donde tenemos la sumatoria del sustrato más la biomasa, que está generalmente representada por X, da una sumatoria de productos y más biomasa. Ahora, nuevamente, en términos de nutrición celular, por tanto, vemos que lo que la célula necesita está dictada por su composición elemental. Es decir,
Si tenemos que un 80-90% del peso de un microorganismo es agua, el restante 20 a 10% tenemos principalmente carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Entre todo esto, carbono está en el rango de 45 a 50% del peso seco. De ahí de la importancia de que nuestro elemento principal en el medio de cultivo es casi siempre la fuente de carbono, que generalmente está representado por azúcares. Ahora, los demás elementos también obviamente se conocen como macronutrientes por ser necesarios en altas concentraciones, pero también tenemos los micronutrientes, aquellos, que son aquellos que se necesitan en el rango de menos de 100 micromolar dentro del caldo de fermentación. Y ahí es justamente donde es importante hacer también la evaluación de qué suplementos son necesarios en el medio de cultivo para obtener el mejor crecimiento posible. Entonces, por ejemplo, puede ser que necesitemos algún tipo de metal, algún tipo de elemento dentro del medio de cultivo, porque existe la posibilidad de que ese elemento en cuestión sea un cofactor de una enzima clave de ese microorganismo. Entonces, todos estos procesos son, por tanto, muy importantes a la hora de lo que sería el desarrollo de procesos. Entonces, dentro nuevamente de nutrientes podemos hablar de nutrientes esenciales, que serían aquellos que sin los cuales los microorganismos no van a poder crecer. Generalmente se debe a que ellos no tienen rutas biosintéticas para estos compuestos. Y los no esenciales son aquellos que son útiles, es decir, los microorganismos pueden generar, pero si nosotros les damos, entonces crecen más rápido porque no tienen que gastar recursos para volver a sintetizar esos compuestos. Factores de crecimiento, por otro lado, son aquellos que son necesarios muy baja concentración, que pueden ser, por ejemplo, vitaminas, aminoácidos, etcétera. Y generalmente con la adición de extracto de levadura o peptona de repente, estos factores de crecimiento se encuentran en cantidades no limitantes y por tanto ya le estamos dando lo suficiente a los microorganismos. Pero nuevamente es una cuestión siempre de evaluar. Específicamente, porque si bien dije hace rato, puede ser que durante el proceso fermentativo no toda la fuente de carbono sea utilizada, y la razón de eso va a ser principalmente, o sea, si ocurre eso, porque ocurre otra limitación, ya sea porque otro nutriente ya se utilizó totalmente, o puede ser también, por ejemplo, porque el producto generado es tóxico. O incluso puede ser porque el sustrato está en concentraciones tan altas que también genera inhibición. Pero son todos ya, o sea, existen técnicas dentro del proceso fermentativo que uno puede utilizar para poder evitar todos esos problemas. Ahora, a la hora de pensar en el producto en cuestión, en este caso ácido láctico, pero puede ser cualquier otro, desde el punto de vista de biotecnología industrial, nos enfocamos en tres factores claves. Por un lado, la cantidad del producto por sustrato consumido, que se conoce como rendimiento, ¿sí? Esto es muy importante tener en claro porque muchas veces en la literatura la palabra rendimiento no se utiliza correctamente porque se habla o sea, mencionan rendimiento a lo que sería concentración, que es otro punto. Y concentración sí es la cantidad de producto por unidad de volumen dentro del caldo de fermentación, es decir, cuántos gramos por litro, por ejemplo. Y otro punto muy importante es la tasa de generación del producto, o también conocido como la productividad, es decir, cuánto producto por unidad de volumen, por unidad de tiempo. Generalmente en lo que sería biotecnología microbiana o biotecnología industrial, tratamos de maximizar estos tres puntos, pero en la práctica, cuando uno de ellos aumenta, potencialmente otro punto puede ser que disminuya, ¿sí? Es como que, digamos, posiblemente desde el punto de vista termodinámico, sea un poco complejo para las células poder maximizar cada uno de estos puntos. Bien, entonces, ya que hablamos del punto de vista de parámetros, tanto de concentración del producto, rendimiento del producto y también productividad en sí del producto, también podemos hablar del punto de vista del crecimiento de los microorganismos, porque en la figura anterior de la curva de crecimiento, si bien le mostré en la ecuación general, digamos, de un proceso fermentativo,
Un parámetro ahí que no mencioné, que también es importante de analizar, es lo que se conoce como tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento es básicamente qué tan rápido la célula se divide por unidad de tiempo, ¿sí? Y encima de todos esos puntos, algo muy importante es lo que respecta a la estequiometría dentro del proceso fermentativo, ¿sí? Y es lo que se conoce como balance de carbono y energía. Básicamente, o en pocas palabras, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Que eso sabemos o sea, digamos, desde física, ¿verdad? O sea, en otros niveles de organización molecular y atómica. En biología, digamos que las transformaciones también siguen las mismas reglas. La masa solamente se transforma, la energía se transforma, por lo que significa que nosotros sí o sí tenemos que recuperar la misma cantidad de carbono desde el inicio hasta el final y también la misma cantidad de electrones del inicio hasta el final. Ahora, este tipo de información es muy útil por dos motivos. Por un lado, nos permite, por ejemplo, tener, digamos, la garantía de que el proceso fermentativo está bajo control, ¿sí? Porque si de repente la sumatoria del carbono es mayor a una, ¿sí? Significa de que hay algún problema potencialmente en lo que sería la parte analítica, o puede ser de repente, si el valor es menos de uno, potencialmente de que hay algún producto que no estemos tomando en consideración, ¿sí? Y otro valor, otro punto muy importante con respecto a los rendimientos, que como mencioné hace rato, los rendimientos es el porcentaje del carbono que va del sustrato utilizado en el producto en cuestión. Si el rendimiento se conoce como un parámetro, es decir, es un valor que se mantiene estable en el tiempo independientemente de los procesos fermentativos, lo que significa que si ocurre un cambio también dentro de lo que sería el rendimiento, potencialmente el microorganismo está utilizando otra ruta metabólica que está, digamos, guiando el carbono de otra manera. Entonces, de repente también nos sirve no solamente para tener para saber de que está todo bajo control, sino que también puede ayudarnos a descubrir nuevas rutas metabólicas. Lo mismo con el grado de reducción y la parte de electrones. Entonces, si seguimos estas ecuaciones, generalmente se tendría que demostrar que, digamos, que todo está bajo control. Y muy bien, entonces, esa manera de introducción de lo que sería procesos fermentativos, fisiología microbiana y cómo nosotros utilizamos los conocimientos de fisiología microbiana para optimizar los procesos fermentativos. Entonces, ahora le dejo a Sani y a Jessica para que nos hable un poco acerca del trabajo que estaban haciendo con respecto a la fermentación por la generación de ácido láctico. ¿Podemos? Perdón. Me presento, soy Sani Bogado, soy alumna del PIC. Bueno, vamos a abarcar temas como generalidades del ácido láctico, producción del ácido láctico, los microorganismos utilizados, las fuentes renovables como sustratos para lo que es la producción del ácido láctico, curva de crecimiento, pretratamiento del suero láctico, purificación del ácido láctico, resultados propios y trabajos futuros. Primeramente hablaremos sobre generalidades del ácido láctico. El ácido láctico es un ácido orgánico muy valioso. En su forma isomérica, o sea, cuando pierde un hidrógeno, es conocido como lactato. También es conocido como ácido 2-hidroxipropanoico o ácido 2-hidroxibutanoico, cuya fórmula química es la que observamos aquí. Luego está su estructura molecular y las formas ópticamente activas que podemos encontrar son ácido láctico L o D, cuyos estos isómeros presentan las mismas propiedades físicas y químicas. La síntesis de ácido láctico puede desarrollarse por dos rutas. Tenemos las rutas químicas. Este utiliza biomasa como materia prima. Luego también acetaldehído, que es un derivado del petróleo. La producción del ácido láctico mediante esta ruta sigue una serie de pasos claves, como tener una biomasa que sea rica en carbono, como azúcares o almidones,
Y luego tenemos las rutas biotecnológicas. Las rutas biotecnológicas utilizan también biomasa como materia prima, pero la producción de ácido láctico, o sea, la conversión de ácido láctico es mediante fermentación utilizando microorganismos. Esta ruta es súper respetuosa con lo que es con el medio ambiente, es sostenible y es utilizado en varias aplicaciones como en farmacéuticas, químicas. Y acá podemos observar una tabla de comparación entre las vías químicas y la vía biotecnológica. En lo que es materia prima, las vías químicas utilizan materias primas puras como glucosa, que suele derivar de fuentes no renovables como el maíz o la caña de azúcar. En la vía biotecnológica emplea sustratos agroindustriales o residuos orgánicos, lo que hace que sea más sostenible al aprovechar recursos renovables y reducir residuos. En lo que es proceso, la vía química requiere de procesos físicos y químicos que puede ser menos eficiente y generar subproductos no deseados, y en vía biotecnológica se basa en la actividad de microorganismos como bacterias de ácido láctico que fermentan los sustratos ofreciendo un proceso más específico y limpio. En eficiencia, en vía química puede tener un menor rendimiento y requerir más energía, y en vía biotecnológica tiende a ser más eficiente en términos de conversión de sustrato en ácido láctico y puede requerir menos energía. Y en sostenibilidad, la vía química tiene un mayor impacto ambiental debido a la dependencia de materias primas no renovables, y las vías biotecnológicas promueven la sostenibilidad al utilizar sustratos renovables y reducir la huella de carbono. Luego, la producción de ácido láctico. Tenemos la fermentación microbiana, donde ya tenemos el microorganismo, la biomasa. La producción de ácido láctico se produce mediante esta fermentación, pero suele generar algunos compuestos no deseados, por lo que necesita un segundo paso, que es la purificación. Ahí lo que hacemos es eliminar ciertas sustancias, o sea, sustancias no deseadas, como sólidos suspendidos, microorganismos no deseados, esto a través de microfiltración, precipitación, entre otros métodos de separación. Luego tenemos ya la polimerización para PLA. PLA es un polímero termoplástico que se puede moldear en diferentes formas para producir lo que es el plástico biodegradable. Este diagrama de flujo de las operaciones previas al proceso de producción de ácido láctico mediante fermentación, ya teniendo la biomasa, conociendo ya sus capacidades composicionales y teniendo el microorganismo conociendo sus capacidades metabólicas, nos hacemos la pregunta si necesitamos pretratamiento o no. Si la biomasa no necesita pretratamiento, entonces ya podemos hacer directamente lo que es la fermentación. Si es que necesita un pretratamiento, entonces necesita pretratamiento puede ser mecánico, químico, físico-químico o biológico, y también se necesita una sacarificación. Si es que no necesita nada de eso, ya podemos hacer directamente la fermentación. En lo que es selección del microorganismo para la síntesis del ácido láctico, para elegir el tipo de microorganismo a utilizar, depende ante todo de los carbohidratos que van a ser fermentados, ya que el metabolismo de los microorganismos difieren con las diferentes fuentes de carbono. La elección de la cepa productora se basa principalmente en capacidad de utilizar una amplia gama de sustrato económico, la producción del isómero de interés, la temperatura óptima de crecimiento, la tolerancia a pH bajos, y también es importante saber que los microorganismos utilizados en la fermentación para la producción del ácido láctico puede ser bacteria y hongo. Nosotros utilizamos más la bacteria. Acá podemos observar una descripción esquemática de la filogenia de las bacterias ácido lácticas. Este se divide en dos filos, el Firmicutes y Actinobacterias. En las Firmicutes, en el orden de Lactobacillidae, se encuentran las bacterias ácido lácticas. La especie con la que trabajamos es específicamente Lactobacillus plantarum. Y dando una pequeña introducción de estas bacterias productoras del ácido láctico, son anaerobias facultativas, quiere decir que pueden crecer en ausencia de oxígeno, también pueden tolerar ciertos niveles de oxígeno, pero prefieren crecer en ausencia. Luego tienen una alta tolerancia a pH bajos. Las temperaturas óptimas de crecimiento varían dentro de los géneros, que de 20 a 45 grados Celsius. La diversidad de las capacidades metabólicas permite adaptarse adecuadamente a una variedad de condiciones. Es una familia de microorganismos ubicuos y heterogéneos. La diversidad metabólica se ve reflejada en función del tipo de fermentación dexosa y la capacidad de metabolizar pentosas. La bacteria de ácido láctico es tradicionalmente utilizada para la producción de ácido láctico y actualmente sigue siendo un candidato principal para la producción a escala industrial.
En la definición, bacteria ácido-láctica no refleja la clase filogenética, sino más bien a un grupo heterogéneo de bacterias que tienen la capacidad de fermentar azúcares y producir lo que es el ácido láctico. En las fuentes renovables como sustrato para la producción de ácido láctico, la elección de las fuentes renovables de sustrato depende de diversos factores como la disponibilidad local de materiales, la eficiencia de conversión, los costos y la sostenibilidad ambiental. Acá observamos una tabla donde están los principales criterios de la selección de la biomasa: alta disponibilidad anual, disposición geográfica cercana a la producción, mínimo o ningún nivel de competencia con el sector alimentario, bajo costo, mínimo o ningún pretratamiento requerido, alto contenido de azúcares, alta pureza y sobre todo contribución medioambiental positiva. Algunos ejemplos: está el almidón, que es un polisacario que se encuentra en fuentes como maíz, patatas y trigos. Luego tenemos los residuos agrícolas y forestales, como la paja de trigo, el bagazo de caña de azúcar, la madera de desecho, y también la lignocelulosa, que es un componente principal de la biomasa. Nosotros nos centramos más en residuos agroindustriales como la melaza y el lactosuero. La melaza es un producto muy versátil, es rico en azúcares y en otros micronutrientes, y el lactosuero es un subproducto de la producción de queso y de otros lácteos, y tiene lactosa, minerales, grasas, y su versatilidad también lo hace útil en diversas aplicaciones. Buenas tardes, yo soy Jessica Jiménez y con el objetivo de determinar cuál es la mejor condición de cultivo para la Lactobacillus plantarum, lo que hicimos fue realizar cultivo utilizando dos fuentes de carbono principalmente, que sería la melaza al 7%, suplementada con extracto de levadura y pectona de carne. También el lactosuero solamente clarificado, lactosuero suplementado con sales, pectona de carne, extracto de levadura, y una combinación de ambas, lactosuero suplementado con sales, pectona de carne y también con extracto de levadura. Esto para la evaluación de la cinética de crecimiento de la bacteria, el cual utilizamos un lector de microplacas y incubamos la placa a 37 grados en el multiscan, y luego los datos obtenidos analizamos mediante un software llamado Origin Pro. En este primer resultado lo que observamos es la cinética de crecimiento en diferentes condiciones de la melaza, y el primer... Bueno, esta primera curva de la melaza que está en negra, se observa que comienza a crecer una densidad óptica relativamente más alta, en 0.7, y termina en 1.5 aproximadamente, por lo que podemos considerar que no presentó buenos resultados en comparación con las otras dos curvas, las cuales se observa que comienzan a superponerse. Esto puede verse que las dos fuentes de carbono presentan el mismo efecto en la melaza, o que tienen efecto al ser suplementadas y presentan cierta turbidez, por lo que fue difícil realizar la determinación en este caso. Sin embargo, los resultados de la velocidad máxima de crecimiento, eh, se constató que la melaza con extracto de levadura presentó o sea, que mejores resultados. Por otro lado, evaluando lo que sería la cinética de crecimiento para el lactobacillus, para el lactosuero en diferentes condiciones, el primer gráfico que se observa que llama la atención sería el lactosuero suplementado con sales, el cual comenzó a crecer muy tarde y, comenzó a crecer muy tarde y comienza a decrecer muy rápidamente. Esto puede verse a que estuvo mayor tiempo en la fase LAC, que sería la fase de adaptación de la bacteria, y comenzó con una densidad óptica muy alta. También se observa el gráfico con la curva de crecimiento del lactosuero sin suplementar. Este comienza más temprano que los demás, sin embargo su densidad óptica no es tan alta en comparación con la lactosuero con extracto de levadura, el cual comienza un poco después, pero
su densidad óptica es mayor, por lo que podemos concluir que su crecimiento es mayor que las demás, que las demás condiciones. Esto se puede confirmar con los resultados de la tabla de velocidad máxima de crecimiento, el cual, eh, en el cual se observa que el lactosuero con extracto de levadura presentó un mejor resultado que todos. Dentro del contexto de este proyecto, el ácido láctico será utilizado como sustrato para la producción del ácido poliláctico. El Lactobacillus plantarum es la bacteria que utilizamos. Este tiene condiciones óptimas de crecimiento. El Lactobacillus plantarum prefiere un pH ligeramente ácido, entre 4 a 5, y también prefiere temperaturas moderadas, entre 25 a 37 grados Celsius. En el laboratorio la hacemos crecer a 37 grados Celsius. También es importante saber que las condiciones se deben ajustar, depende de la cepa, o sea, pueden variar en las cepas del Lactobacillus plantarum. Por eso es importante ajustar debido a la necesidad de la cepa o de las aplicaciones deseadas. Realizamos fermentación del lactosuero a escala Erlenmeyer, a la cual al suero láctico le realizamos un pretratamiento, donde acá agregamos en unas botellas de Pirec y luego le agregamos cloruro de calcio al 4%. Esto dejamos que actúe, lo dejamos reposar, luego ocurre la separación de las proteínas, luego lo mandamos a centrifugar a 10.000 RPM durante 10 minutos y luego obtenemos así el lactosuero clarificado, que ya es un lactosuero más transparente y mucho más puro. Luego realizamos la fermentación. Una vez que realizamos toda la fermentación, generamos lo que es la purificación del ácido láctico. Esto lo hacemos con ayuda de la Facultad de Ciencias Químicas. Básicamente consiste en o sea, se utiliza una membrana de 0,22 micrómetros, la cual retiene partículas en ciertas sustancias que son no deseadas, como microorganismos, sólidos suspendidos, y aquellas moléculas más pequeñas pasan y las moléculas más grandes no. En este recipiente ya tenemos lo que es el ácido láctico más puro. De este nosotros tomamos unas muestras, lo ponemos en la licuota y lo etiquetamos bajo las condiciones en que trabajamos y lo mandamos a la cuantificación de ácido láctico por HPLC. Esto realizado bajo las condiciones cromatográficas como de columna, volumen de inyección, temperatura del horno, detector, flujo, fase móvil. De esto tuvimos dos cromatogramas. El primero, el A, es el estándar del ácido láctico, el B es la muestra de la fermentación del lactosuero. Lo que pudimos constatar acá, la presencia de ácido láctico, es inyectando el estándar bajo las mismas condiciones analíticas de la muestra de fermentación. En el estándar pudimos ver que hubo un tiempo de retención de 7,5 minutos y en la muestra de la fermentación también tuvimos un tiempo de retención de 7,5, solamente que en un pico menor, pero con esto pudimos concluir que sí se produjo el ácido láctico con con toda la metodología dicha anteriormente, y se obtuvo una concentración de 2 gramos por litro. Bueno, hemos demostrado la capacidad de los microorganismos como el Lactobacillus plantarum de convertir diferentes sustratos en ácido láctico, lo que abre las puertas a una variedad de aplicaciones, desde la industria alimentaria hasta la producción de bioplásticos. En este contexto, uno de nuestros próximos objetivos es la exploración de la utilización de melaza de caña de azúcar como sustrato para la generación de ácido láctico. Aún no tuvimos la oportunidad de trabajar con este recurso, pero está en nuestro centro de atención y planeamos abordar este desafío en un futuro cercano. Por otro lado, estamos entusiasmados por llevar a cabo también fermentación a gran escala, ya que contamos con un bioreactor de 5 litros aquí en nuestro laboratorio, el cual será fundamental para nuestra etapa, en esta etapa de nuestra investigación. Y este paso no solo nos permitirá aumentar la producción de ácido láctico, sino también optimizar nuestros procesos y entender mejor cómo escalar nuestras operaciones. También disponemos de una especie adicional de lactobacillus llamada Lactobacillus casei, que hasta ahora hemos activado, pero no hemos podido realizar el proceso de fermentación con esta especie. Y nuestro objetivo es desbloquear su potencial y entender su capacidad de producción de ácido láctico. Por último, estamos considerando la activación de otra especie importante, que sea la Lactobacillus rhamnosus. Esto nos brindará la oportunidad de estudiar su cinética de crecimiento y su capacidad de producir ácido láctico.
Al hacerlo, podremos comparar y evaluar las tres especies de lactobacilo en función de su eficacia en la producción de ácido láctico y su adaptación a los sustratos agroindustriales. En los próximos meses trabajaremos incansablemente en la implementación de estos objetivos y estamos emocionados por el trabajo que tenemos por delante. Esperamos que nuestros proyectos nos permitan avanzar en nuestro conocimiento y contribuir así al campo de la biotransformación microbiana, ya que nuestra visión no es solo avanzar en la producción de ácido láctico, sino también contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles para desafíos ambientales y de salud global. Estamos comprometidos en ser parte de esta revolución apoyando el modelo de la economía sustentable. Ya ahora le paso otra vez la palabra al profesor Walter Sandoval. Bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, como vieron entonces, el trabajo que estamos haciendo con las chicas y también con José Escurra es básicamente la parte de lo que sería upstream, la parte de desarrollo de procesos. Y ahora estamos por empezar justamente los trabajos ya a escala de los bioreactores, porque ahora nos toca justamente aumentar la concentración de ácido láctico, porque eso fue a manera de un experimento cualitativo. Y entonces con eso, muchas gracias a todos por la atención y también a todos los que son parte del grupo CITED también. Un gran honor ser parte de este grupo y bueno, y con eso seguir trabajando. Y bueno, si tienen preguntas, estamos más que contentos de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Sani y Jessica. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera realizar, puede levantar la mano, por favor. Creo que no hay consultas. Elma dice interesante investigación. Jorge, por favor. Sí, ya evaluaron la utilización de microsales, o sea, ¿cuáles serían los requerimientos para los micronutrientes? Bueno, uno de los trabajos justamente, o sea, una de las condiciones eran con unas cuantas micronutrientes, pero hicimos tipo un blend. Entonces, saber cuáles de esos micronutrientes en particular son los necesarios es un trabajo que todavía tenemos por evaluar. Una forma que pensamos hacer eso, pues, mediante fermentación continua, un tipo de trabajo que se llama Pulse and Shift, donde básicamente vamos agregando las sales y vemos si ese tiene un efecto positivo en la biomasa. Entonces, si es así, entonces eso nos va a decir si efectivamente esa sal en particular es un limitante, ¿sí? Pero es algo que haremos ahora con las chicas ya con el bioreactor. Si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, eh, muchas gracias nuevamente, Walter, Sani, Jessica. Yo solamente recalcar la importancia del trabajo, ¿verdad? Desde que inició la red, estamos tratando de llevar adelante esto juntos. Nosotros también trabajamos con estudiantes de grado para poder realizar la síntesis del ácido poliláctico y desarrollar eso a escala laboratorio, preparando, digamos, el camino para poder posteriormente usar el ácido láctico que vamos a trabajar con la gente de FACEN y poder desarrollar el trabajo ya más a escala mayor, si es posible también, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos también de la red CITED que tenemos para el año que viene, poder aumentar la escala de producción
y bueno, involucrarnos un poquito también en este problema que de repente, que es para la parte industrial, ¿verdad? Porque se genera mucho el autosuero, pero no se sabe qué hacer con el autosuero y al final se considera el autosuero como un contaminante para el medio ambiente. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y uno de los objetivos es aprovechar este residuo y obtener, en este caso, polímeros que sean biodegradables. Bueno, Saturnina dice, muy buena exposición, felicitaciones también. Entonces, muchas gracias nuevamente. Les invito también a que puedan visitar la página web de la red CITED. Voy a poner aquí en el chat para que puedan acceder también a estas grabaciones. Quiero pedir tu consentimiento, Germán, si podemos dejar esta grabación también en la página web de nuestra red, para que las personas que quieran acceder posteriormente puedan acceder. Sí, adelante, sin problema. Muchas gracias. Bueno, y no quiero dejar de invitarlos. El 23 y 24 de noviembre será el segundo seminario internacional de la red del Bavío 100. Va a ser en la Universidad Federal de Santa Catarina, pero vamos a retransmitir todas las charlas. Entonces, probablemente le va a estar llegando a su correo la invitación. Y bueno, esperamos encontrarnos ahí virtualmente otra vez. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Y así como decís, Shirley, realmente tenemos que utilizar nuestros conocimientos, o sea, los conocimientos que generamos en la academia, ¿verdad? Para poder mover más sector industrial, ¿verdad? En lo que sería hacia lo que sería economía circular. Entonces, más de esto, de estas investigaciones son claves. Las colaboraciones entre nosotros dentro de la red o con otros investigadores son claves también para lograr que se dinamice la economía paraguaya, digamos, hacia la siguiente revolución, ¿verdad? Hacia la siguiente revolución industrial. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todos también por las preguntas y también por haber asistido a la presentación. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias a todos los presentes. Les dejo en el chat el enlace a la página web de la red y nos vemos próximamente, probablemente en el día 23 de noviembre con nuestro segundo seminario internacional. Muchas gracias a todos y tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Luego, chao, chao.